Me da un gusto enorme poder saludar a toda la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo por medio de la plataforma de Facebook Live. Somos Desarrollo Integral Trasciende, yo soy Ramiro Alvidres, transmitimos desde Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos, reciban el aplauso que la gente maravillosa que está hoy aquí reunida en el auditorio les ofrece como gratitud por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. El día de hoy quiero que me permitan compartirles un mensaje que he titulado, si tuviera que ponerle un título, lo titularía 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo. 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Permítanme explicarles por qué les voy a hablar de esto. He venido hablando acerca del deseo de Dios precisamente de llevarnos en ese proceso de madurez espiritual, de tal manera que lleguemos a ser hijos maduros de Él en esta tierra, representarlo de manera correcta a Él, pero sobre todo aprender a reinar en vida. Diga conmigo esta frase: reinar en vida. Esta es una frase que el apóstol Pablo utilizó en su carta a los romanos, diciendo que los que somos justificados por la sangre de Cristo tenemos esta opción o este llamado, este reto, este desafío a reinar en vida. ¿Y qué quiere decir reinar en vida? Significa aprender a echar mano de los recursos que Dios nos ofrece a fin de que podamos resolver las situaciones que enfrentamos cotidianamente conforme vivimos, para que la sabiduría de Dios nos dé las herramientas que nos posicionen por encima de los problemas que enfrentamos, a fin de que los podamos resolver y podamos seguir avanzando. Y eso es lo que significa reinar en vida. Reinar en vida no significa una vida ausente de problemas, o que no haya dificultades, o que el cuerpo no se enferme, o que la gente, todo mundo nos sonría y que nadie se ponga en contra nuestra. No, todo lo contrario. Reinar en vida es precisamente asumir la responsabilidad que tenemos de resolver situaciones para que nada nos detenga, para demostrar, dar evidencia de la obra que el Espíritu Santo está realizando en nosotros, y así dar como una invitación, como una inspiración a otros a que quieran venir también a vivir este estilo de vida que estamos viviendo. Y si tuviera que resumir el mensaje, lo resumiría en esta frase: cuando un creyente se interesa por conocer y hacer la voluntad de Dios para su vida, procurará ser lleno del Espíritu de Dios, y al ser lleno emergerán de manera natural 3 evidencias de esa llenura. ¿Me permite repetirlo? Cuando un creyente se interesa por conocer y hacer la voluntad de Dios para su vida, este va a procurar ser lleno del Espíritu de Dios, y al ser lleno emergerán, surgirán de manera natural 3 evidencias de esa llenura. Y estas 3 evidencias están mencionadas en el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. ¿Me acompañan? Abran su Biblia, por favor. Efesios capítulo 5, versos 15 al 20. Déjenme decirles, del 15 al 21. Estoy omitiendo el 21 y también es importante. Así está escrito. El apóstol Pablo, escribiéndole a esa congregación ejemplo, a esa congregación en la región de Macedonia, que fue de tanta ayuda para Pablo, les dice: miren pues con diligencia cómo andan. Ya hemos hablado de este cómo andan. Este cómo andar no es los pasos que doy cuando me muevo físicamente, sino cómo vivo, cómo me conduzco, cómo me desplazo. Miren pues con diligencia cómo viven,
sería la manera más correcta de interpretarlo. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo viven los sabios, apóstol Pablo? Gracias por preguntar, nos dice en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, con E mayúscula, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Observen, veamos primero un poquito ahí el contenido literario de esta expresión. El apóstol comienza con una exhortación diciéndole a los creyentes de aquella época: sean precavidos, sean diligentes, no perezosos, no flojos, diligentes en revisar su estilo de vida, la manera en la que ustedes viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo viven los sabios? Los sabios aprovechan bien el tiempo. Los sabios son conscientes de que los tiempos que vivimos son malos, así que aprovechan toda oportunidad. Los necios no. Los necios, da igual el día que sea, la fecha que sea. Aquí el apóstol nos da una evidencia de que una muestra de sabiduría es el valor que se le atribuye al tiempo. Por tanto, dice en el verso 17, no sean insensatos, insensatez. Fíjense que la palabra insensato ahí literalmente da a entender una persona ignorante, egoísta, imprudente, e incluso en algún momento que he investigado esta palabra, hacen alusión a no tener sesos. Una persona insensata es una persona que no piensa, que no analiza las cosas, que no las razona, simplemente vive por vivir. Dice que no debemos ser insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Y la mayoría de ustedes ha estado congregándose en los últimos domingos y he venido hablando del valor y la importancia que tiene conocer y ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y luego da un cambio. Ya he explicado esto, permítame, por aquellos que no lo han escuchado, ¿por qué de pronto el apóstol habla de la embriaguez con vino? Porque los destinatarios originales de esta carta, los efesios, habían salido de un estilo de vida donde se practicaba la embriaguez religiosa. Es una locura esto, pero existió en algún tiempo, sobre todo en el Imperio Romano. El culto a la diosa Diana incluía la idea de que se podía elevar el ser humano a un estado máximo si estaba bajo el efecto del alcohol, de tal manera que ellos, de manera religiosa, obviamente esto es una trampa del enemigo, obviamente esto no tiene ningún sentido de lógica, pero así es el ser humano cuando está extraviado, ¿no? Cuando lo que quiere es justificar su estilo licencioso de vivir, se inventa cosas tan locas como existía la prostitución religiosa, existía la embriaguez religiosa. Diana fue conocida como una deidad en el Imperio Romano, la diosa de la fertilidad. Entonces había mucha depravación sexual, había muchas prácticas, pero esta característica en particular la abrazaban los efesios, porque ellos pensaban que si se embriagaban a tal grado, o sea, llegaban a estar tan embriagados, que ellos creían que entraban en un estado de elevación que les permitía llegar a ver a los dioses. Unos aquí ven elefantes rosas, otros ven
ballenas azules, elefantes blancos. Bueno, estos creían eso y bueno, lo practicaban. Entonces, cuando llega el evangelio a la región de Macedonia, cuando llega el evangelio a la ciudad de Éfeso, el Espíritu de Dios hace una obra poderosa en muchos de los habitantes de aquel lugar y ellos salen de aquellas prácticas y vienen a Cristo, pero el problema es que todavía seguían con esa tendencia, con esa cuestión de a lo mejor el Cristo del que nos está hablando Pablo lo podemos ver si nos echamos unas cuantas. Entonces el apóstol se ve en la necesidad de corregirles aquí y de una manera contundente y categórica les dice: no se embriaguen con vino, en lo cual, fíjense la expresión, ellos pensaban que había elevación, pero miren cómo el apóstol de una manera contundente, directa y clara dice: no, en eso no hay elevación, en eso hay disolución. Vas a arruinar tu vida. Nunca, nunca, si alguien me quiere contradecir, entremos en debate con toda confianza, pero nunca una persona que se ha entregado de lleno al alcohol o al vino ha encontrado un mejor estilo de vida que el que vivía antes. En su mente sí, en su propio extravío. Y diré, para que estén un poquito en calma unos y otros se inquieten, que no está prohibiendo tomar algo, no es una prohibición a tomar algo, está prohibiendo hacer ese tipo de prácticas, ese tipo de situaciones con una connotación espiritual que llevan a la persona a este extravío, a esta locura, ¿sí? Entonces Pablo dice: no, ya no se llenen de eso, porque en eso hay disolución. Y entonces usa la frase clave que yo estuve mencionando en días pasados, en mensajes anteriores, tocante a la voluntad de Dios. A ver si se acuerdan. Lo primero que Dios quiere, el primer elemento de la voluntad de Dios para un ser humano es que éste sea salvo. El segundo elemento de la voluntad de Dios para el ser humano es que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted, si yo le preguntáramos a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, lo primero es: quiero que seas salvo, quiero que vengas a Cristo, quiero que encuentres el camino que te trae a mí, porque nadie va al Padre, que dijo el Señor Jesucristo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, lo primero que Dios te va a decir, y si alguien dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que me case con Juana o con Petra? Te va a decir: ni Petra ni Juana, ven a Cristo. O sea, esa es la voluntad de Él. La voluntad es tu salvación. La voluntad de Dios es nuestra salvación. La Biblia dice de una manera categórica que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos ¿qué? Procedamos al arrepentimiento. Entonces Él quiere que valoremos el sacrificio de su Hijo. Entonces el primer elemento que una persona realmente interesada en conocer la voluntad de Dios debe asumir, debe aceptar en su corazón, es que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Segundo, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, y aquí está: antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Qué quiere Dios de mí? Que te llenes del Espíritu. Ahora, ya lo expliqué, permítame regresar un poquito para que esto sirva como pavimento a lo que viene a continuación. Pablo está contrastando el estilo de vida antiguo de los efesios, donde se embriagaban para elevarse a ver a los dioses, con el estilo de vida que ahora están abrazando en Cristo, donde el vino no te eleva, sino te diluye, te lleva hacia abajo, y donde en realidad lo que Dios quiere es que dejes de ser lleno de aquello que antes tú procurabas, y aquello que te estaba desviando, que te estaba afectando y perjudicando en la vida, para que abracemos ahora algo que nos eleve, algo que realmente nos ayude, algo que nos dignifique la vida, pues. Entonces es un gozo, una alegría, y voy a pedir permiso a ver si no cometo un error. Mi querida Lupita Espinosa, ¿dónde está Lupita? Usted sabe que yo la quiero mucho, y voy a decir esto con todo respeto. Abel, esposo de Lupita, fue un hombre que practicó el alcoholismo, que él estuvo atrapado por las garras del alcohol por mucho tiempo. Y cuando yo conozco a Abel y a Lupita, ellos comparten ese testimonio. Abel era una persona que perdía completamente el control bajo el efecto del alcohol, y entonces cuando él viene a Cristo y se convierte, yo creo que la mayoría de nosotros lo recordamos, que él le encanta danzar, que si él estuviera aquí con nosotros él anda saltando y saltando. Y en algún momento alguien llegó a decirme:
oiga pastor, dígale que a este señor que ya no salte, que se calme. Y yo siempre tenía que decir, si tú supieras de dónde lo sacó el Señor, andarías saltando juntamente con él. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que Dios hace, o sea, sacarnos de esos estilos de vida destructivos, donde no solo nos destruíamos a nosotros mismos, pero perjudicábamos a otras personas, ¿no es cierto? Porque el alcohol no daña solamente el hígado de la persona que lo consume, daña los hígados de todos los que están alrededor. Hablo simbólicamente por todo lo que trae consigo este tipo de práctica. Bueno, entonces Pablo está diciendo, ya no abraces ese estilo de vida, ya deja eso y ven a este estilo de vida que él define como llenura del Espíritu. Pero quiero que noten algo, no sé si ya lo había notado antes, pero quiero que noten esto, que cuando llegamos a este punto en la lectura dice, antes bien sean llenos del Espíritu, y luego continúa el verso 19, y del verso 19 al verso 21 el apóstol comparte 3 evidencias de esta llenura de la que él está hablando. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Evidencia número 1, una nueva canción. Sí, sorpréndase un poquito. ¿Cómo? Sí, ahorita le explico. Una nueva canción. Evidencia número 2, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una gratitud permanente a Dios por la obra que Él realiza en nosotros. Y número 3, ya he comentado esto, que los que hicieron la separación de los textos y capítulos en la Biblia metieron el 21 como si fuera de otra sección, pero esto sigue formando parte aquí. Dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. La tercera evidencia es someternos a quien es debido para facilitar el funcionamiento del cuerpo de Cristo en la tierra. Aquí tiene 3 evidencias claras de la llenura del Espíritu Santo. Número 1, un cántico nuevo. Número 2, gratitud a Dios. Y número 3, sometimiento mutuo. El sometimiento clave que nos va a permitir no estorbarnos, sino impedirnos el avance como hijos de Dios en la tierra. 3 evidencias de esa llenura. Ahora, si alguien me preguntara, pastor, pero en pocas palabras o de una manera muy clara, muy directa, ¿qué significa realmente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Y aquí nos tenemos que enfrentar a diferentes criterios y opiniones, porque si somos de una corriente pentecostal, la gente va a decir, ser lleno del Espíritu Santo significa hablar en lenguas. Si somos de una corriente un poco más bautista, diremos, no, es el sello del Espíritu Santo que lo recibes desde que te conviertes. Y yo no me quiero meter ni en uno ni en otro. Quiero salir bien librado hoy y que no me odien y que sigamos siendo amigos como siempre. Para mí, si me pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Yo le respondo, significa volverte sensible a las instrucciones que el Espíritu te da y a obedecer. No le demos vueltas al asunto. Si hablas lenguas, si no hablas lenguas, si saltas, gritas, te caes, te levantan 2 o 3 veces, eso es lo de menos. Esa es una manifestación física, que no estoy peleado con eso, no me malinterprete, para nada, no tengo ningún problema con eso. Soy de origen pentecostal. Yo me convertí al Señor Jesucristo en una organización pentecostal, entonces sé lo que es eso, sé de lo que estoy hablando, sé que es temblar, es caerse, etcétera, etcétera, y no tengo ningún problema para entenderlo. Pero con lo que tengo problema es porque he visto a muchas personas que se caen y que tiemblan y se levantan igualitos. No sé si me hago entender. He conocido gente a través de los años que no habla en lenguas, pero que ganan almas de una manera impresionante para Cristo, y que cuando oran Dios los respalda y hay sanidades y hay evidencias, y tú dices, este vacío del Espíritu Santo no está. Y he visto otros que discuten que están llenos porque hacen ruidos,
pero que jamás dan testimonio, en su casa siguen siendo muy terribles, muy tremendos, y entonces por eso me resisto un poquito a identificar la llenura del Espíritu Santo con una corriente doctrinal. Espero que les resulte claro. ¿Estamos en paz? ¿O ya me odian? Digo, pues si me odian, pues para de una vez reconciliarnos. Para mí una evidencia, para mí más bien dicho, para mí la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, obviamente alguien me dirá: ay, pastor, pero pues yo ni creo que me hable. No, pues no estás lleno, obviamente. ¿Sí me explico? Eres lleno del Espíritu cuando comienzas a procurar esa comunión con el Señor por medio de la oración, por medio del estudio bíblico, por medio de la comunión con otros creyentes, y poco a poco vas aprendiendo y vas discerniendo. Todo el mundo diga discernir. Yo casi siempre que menciono la palabra discernir muevo los dedos así, porque es como cuando estás agarrando algo muy, muy rasposo y luego es más suavecito, ¿verdad? Discernir como algo más fino. Pero también me han escuchado que hablo de que el discernimiento espiritual se parece al olfato. Entonces es oler las cosas, es discernir. Poco a poco te vas dando cuenta y vas aprendiendo a distinguir la dulce voz del Espíritu Santo, y entre más caso le haces, más lleno del Espíritu Santo estás. Ahora, fíjense bien, voy a regresar a la frase que resume el mensaje. Cuando un creyente se interesa por conocer y hacer la voluntad de Dios en su vida, va a procurar ser lleno del Espíritu de Dios, y al ser lleno van a emerger de manera natural 3 evidencias de esa llenura. Entonces te quiero hablar de estas 3 evidencias, ¿sí? Basadas aquí en Efesios capítulo 5. Primero, fíjense qué interesante. Dice Pablo: antes bien, sean llenos del Espíritu. Y luego viene esa coma que dice: hablando entre ustedes, y luego va a mencionar salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando. ¿A qué se refiere Pablo? O sea, una evidencia del Espíritu Santo es que yo ando por donde voy cantando, no sé, coros o himnos o algo así. Sí y no. Déjeme explicarle. Esta expresión, esta evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que cuando realmente es evidente que el Señor ha hecho una obra en nuestra vida, Él deposita dentro nuestro un cántico nuevo. ¿Qué significa? Ahora hablamos de otras cosas distintas. Ahora nos llenamos cuando expresamos la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida. Yo, que en otro tiempo me llenaba de otras cosas, a ver si se acuerdan de los Efesios, yo que en otro tiempo me embriagaba con vino, diría un Efesio, ahora quiero hablarle a todo mundo del amor de Dios. Ahora quiero contarle la obra que Él ha realizado en mi vida. ¿Qué es eso? Diga conmigo: eso es una nueva canción. Ese es un cántico nuevo. Eso es una nueva expresión. Es una manera distinta de interpretar la vida. Y sostengo la tesis, a ver si les hace sentido, que una persona enamorada canta. ¿Qué me dicen ustedes? No estoy diciendo que canta bien. No estoy diciendo que porque se convirtió se le compuso la voz. Y antes era un sapito y ahora es un canarito. No, sigue teniendo voz de sapito. Sigue siendo, pero una persona enamorada canta. Mujeres, ¿están de acuerdo conmigo en esto? ¿Sí? ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposo: ya no me cantas? Tú ya no me cantas, antes me cantabas. Mi marido dice: tú antes me escribías mucho. Yo le decía: sí, porque no vivíamos juntos, ¿verdad? Pues ahora vivimos juntos, ¿para qué te escribo? Si ya. Pero se fijan que una persona que está impactada por un amor, que está impactada por algo nuevo, fresco, es una persona que quiere dar a conocer lo que trae dentro, ¿sí? Y que es una nueva canción, es un cántico nuevo. Me gusta mucho cómo Pablo lo menciona aquí diciendo: cantando, hablando entre ustedes. O sea, fíjense bien, no dice cantando entre ustedes, sino hablando entre ustedes
con salmos, himnos, cánticos espirituales. Es decir, es lo que hablamos nosotros como hijos de Dios, es nuestro nuevo lenguaje, ¿sí? Es cuando la obra que Dios ha realizado en nuestra vida es tan evidente, tan real, que no te puedes callar, ¿sí? ¿Qué dice el canto de Marcos de enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar? ¿Qué sigue? No te... A ver, pausa. Allá se patinó un poquito la cinta. ¿No te puedes qué? ¿Por qué no te puedes callar? ¿O por qué no te debes callar? ¿Me hago entender? Porque es evidente cuando el Espíritu de Dios está llenando la vida de una persona, esta persona tiene un canto nuevo, tiene un canto distinto, un canto diferente. He platicado de la anécdota que el pastor David Wilkerson, un ministro norteamericano que tiene algunos años, que ya partió con el Señor, él escribió un libro muy famoso en la época que yo me convertí a Cristo. Yo me convertí al Señor en 1982. En los años 80 estaba muy en boga un libro escrito por el doctor Wilkerson que se tituló La cruz y el puñal. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando cuando menciono la cruz y el puñal? Ya están viejillos todos ustedes, ya. Eso todavía ni parchís existía cuando eso. Ese libro relata la conversión a Cristo de Nicky Cruz, un líder pandillero en las pandillas más terribles, más sanguinarias de Nueva York, a donde el Señor mandó al pastor Wilkerson a que fuera a predicar el evangelio a las pandillas aquellas temerarias, sanguinarias, poniendo en riesgo su vida. El hermano Wilkerson fue y predicó ahí, y fue tal la respuesta que Dios le dio una segunda instrucción y le dijo que plantara una iglesia ahí en el Bronx, ahí en Nueva York. Y Nicky Cruz es uno de los que se convierte al Señor, pero no viene solo, viene con un montón de pandilleros, los Mao Mao. A ver si se acuerdan de eso, así se llamaba la pandilla, los Mao Mao. Era el nombre de la ganga, de la pandilla de ellos. Vinieron a Cristo, pero les platico esto no para presumirles que me acuerdo de cosas de 1980 todavía, sino les platico esto porque el doctor Wilkerson dice en el libro, que por cierto todavía existe, dice que él notaba algo, que los jóvenes que salían del mundo de las drogas y venían a Cristo y se interesaban pronto por la comunión con el Espíritu Santo y eran llenos del Espíritu Santo, casi ninguno de ellos volvía atrás nunca más. Pero los que entraban con tibieza, los que entraban un poquito indecisos o solo siguiendo la corriente de lo que estaban haciendo los otros pandilleros, dice que no se interesaban por el tema del Espíritu Santo y la mayoría de ellos volvió atrás. La mayoría de ellos no permanecieron en Cristo. Él le preguntó una vez al Señor a qué se debía este cambio, y el Señor le habló al doctor Wilkerson diciéndole que esa era la gran diferencia de ser lleno del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, trae una nueva canción. Pero ojalá que me explique, estoy haciendo un esfuerzo porque no se imagine que va a andar todos los días la 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 li, la la la, y en vez de enojarse va a decir hola, buenos días, ¿cómo están? No estoy hablando de eso, sino de una nueva actitud, una actitud correcta, una actitud ante la vida donde claro que va a haber cosas que te enojan, pero ahora pides al Espíritu de Dios que te ayude a resolverlo. Claro que igual que a cualquier otro el dinero no te va a alcanzar, pero confías que Dios te va a suplir. Es decir, es un canto nuevo. ¿Alguien aquí entiende de lo que estoy tratando de hablar? ¿Alguien aquí sabe a qué me refiero cuando hablo de un canto nuevo? Diga conmigo amén. Pero para que salga más bonito diga amén. Porque es una nueva canción, es un canto realmente otorgado por el Señor que cambia. De repente hasta les caemos un poquillo gordos a nuestros conocidos, ¿verdad? Porque, ay, viene otra vez, ahí viene. Se ríen cuando les platico que en mi juventud, cuando yo recibo a Cristo, tenía 17 años. No, bueno, pues iba llegando yo al salón y empezaban, ahí viene el hermano Lelo. Los que se ríen son viejitos también.
Y me cantaban Dominique, Nique, pobremente por ahí va él. Eso nadie supo de qué estoy hablando. Pero o sea, todo en burla, porque ya les caía gordo, porque mi canción cambió. Ya no les hablaba de los Tigres del Norte, ni del Renacimiento, ni de eso. Ahora les hablaba de la obra que el Señor había hecho en mi vida. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien capta lo que estoy diciendo? ¿Sí? Qué hermoso es cuando nos enamoramos del Espíritu de Dios y Él trae un nuevo canto a nuestra vida. Y antes de avanzar, quiero invitar a aquellos de ustedes que han dejado de cantarlo, que se vuelvan a enamorar y vuelvan a cantar la canción nueva. Ese cántico nuevo, ese nuevo gozo y esa nueva alegría de compartirle a los que nos conocen y aún a los que no nos conocen, compartirle la obra preciosa que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Quieres saber si eres lleno del Espíritu Santo? Tú tienes una nueva canción. Tú estás cantando algo diferente. Tu canto no habla de la pantera rosa, ni del caballo blanco, ni del gato negro. Tu canto habla de la obra maravillosa que el Señor Jesucristo ha realizado en tu vida, sin que suene religioso, porque ahora ya luego nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Y por eso le caemos gordos a la gente. Ese canto que sale de manera natural, ese canto que no es para enjuiciar a los demás, sino para compartir la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Decimos amén a esto, ¿sí? Cántico nuevo, es un canto que ahora, fíjense, me canto a mí. Gracias, Señor precioso, por la obra que has realizado en mi vida. Este canto que me llena a mí, pero que no lo puedo callar y que lo puedo compartir con alguien. Familia, si hay una evidencia de una verdadera conversión a Cristo, si hay una evidencia de una verdadera llenura del Espíritu de Dios en la vida de un creyente, es que ahora estamos cantando un canto nuevo. Nos cantamos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Aquí estamos nosotros cantándonos una canción. Estamos nosotros reunidos compartiendo la fe en Cristo, compartiendo el amor, compartiendo la obra del Señor. Alabado sea el nombre precioso de Jesucristo, que tenemos un canto nuevo. Y por favor, los que estén de acuerdo conmigo digan amén. Más musicales difícilmente. Segunda evidencia. Dice Pablo, dando siempre. ¿Cada cuándo? Siempre. Dando siempre gracias. ¿Cómo? Por todo. Fíjense que hay un cambio. En 1 Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo usa la misma expresión, pero dice dad gracias a Dios en todo. Aquí dice dad gracias a Dios por todo. Y entonces, ¿qué concluimos? En todo y por todo, ¿qué? Gracias a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que procura la llenura del Espíritu Santo, es una persona agradecida, familia. Es una persona que no está enojada con la vida. Lamentablemente, este es un problema de nuestras generaciones actuales. Actualmente hay generaciones que tienen la actitud como si Dios les debiera algo o como si la vida les debiera algo. Ayúdeme, por favor, ¿me ayuda a predicar? Dígale a los que pueda allá a su alrededor, la vida no te debe nada, manito. Sobre todo, y me van a disculpar, voy a ser muy directo en este sentido, sobre todo jóvenes, mucho cuidado con esa actitud. O sea, ¿por qué hace tanto calor? Pues porque hace calor. ¿Cuál es el punto? Jesucristo, ábrele el refri, ¿o cómo es eso? No, ciérrale el refri, ¿verdad? Cuando hace frío. ¿Por qué hace frío? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no pasa el camión? Pues qué sé yo, ¿por qué no pasa el camión? Pues, ¿por qué va lleno? Cuidado. Dale gracias a Dios que te puedes subir a un camión. Y dale gracias a Dios que aunque va lleno y vas como sardina, pero vas en el camión y puedes llegar a tiempo a tu compromiso. Y este trabajo apesta, pues dale gracias a Dios que tienes trabajo, porque hay gente que quisiera tu trabajo. Hay una anécdota de un hombre que dice que él se quejaba constantemente porque lo único que podía comer en la vida eran plátanos.
Siempre plátanos, y decía plátanos, plátanos, estoy harto de los plátanos. Dice que se quejaba tanto de eso hasta que un día volteó hacia atrás y vio que había una persona que venía recogiendo las cáscaras que él tiraba y se las comía. Les cambió luego, así estaban sonriendo. Amados, esto que Alan nos estaba inspirando a cantar, qué importante es que entendamos eso. Qué privilegiados somos de no ser huérfanos. Qué privilegiados somos de tener un Padre que nos ama. ¿Alguien puede decir amén a esto? Amada, amado, si estás dudando del amor de Dios, mira, duda del infierno, duda del diablo, pero nunca, por favor, nunca dudes del amor de Dios. El amor de Dios es infinito y es maravilloso. No estoy diciendo, por favor no se vayan a confundir, no estoy diciendo que Dios aprueba todo lo que haces, pero hagas lo que hagas, nunca va a dejar de amarte. Nunca. A veces nosotros en ese afán que tenemos de comprobar cosas, nos gusta mucho comprobar cosas. El otro día le platiqué a los jóvenes una anécdota bueno, estábamos comenzando como pastores. Y una mañana que yo estaba teniendo un tiempo devocional con una claridad, pero así, con una claridad que obviamente no están obligados a creerlo, pero con una claridad yo percibí una vocecita dentro mío que me dijo: cuando termines de orar, ve a Plaza La Silla. Estábamos en el sur de la ciudad. Ve a Plaza La Silla. Y bueno, terminé de orar y yo empecé: ay papá, ¿qué me irás a regalar? Ay, que en Plaza La Silla, ¿qué hay? ¿Qué negocios hay? A ver qué sorpresa me tiene el Señor. Y me fui a Plaza La Silla y anduve un rato ahí caminando y viendo los aparadores y no pasó nada y no pasó nada y no sucedió nada. Y pues llegó un momento que me senté en una banca y oré y dije: Señor, pues ya tengo rato aquí en Plaza La Silla y no ha llegado tu regalo. Y yo percibía un silencio y estuve un rato y bueno, ya dije: no, pues se me hace que fue mi locura, se me hace que yo ya no solo veo visiones, ya oigo visiones también. Me levanté con la idea de irme, pero fíjense que cuando me levanté me dio mucha sed y miré, y hacia el extremo de la tienda, de la plaza esta, alcancé a ver que había un negocio de snack. Entonces dije: voy a ir allá a comprar agua. Me acerqué hacia allá y cuando me acerco digo: disculpe, ¿tiene botellas de agua? Y cuando yo dije ¿tiene botellas de agua?, de abajo una señora que estaba agachada, que no se veía por el refrigerador, dice: esa voz yo la conozco. Era Juanita, la hermana Juanita, una señora que se congregaba, pero que ya tenía tiempo que había dejado de congregarse con nosotros. Y cuando me ve, se agarra a llorar y dice: pastor, y sale corriendo y me abraza. Y yo: ¿y el regalo? Nah. Se abraza y le digo: ¿qué pasó, hermana Juanita? ¿Qué pasó? Pastor, verdaderamente ahora entiendo que Dios me ama. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dijo: es que esta mañana yo le dije al Señor: pastor, no me he podido congregar por este trabajo que agarré. Y me hizo una historia. Y luego dijo: esta mañana le dije al Señor: Señor, si todavía me amas, Señor, que alguien venga, que alguien de mis conocidos venga y me dé una palabra de ánimo, me regale un abrazo, Señor, si de verdad me amas. Le dije yo: si no la amará, mire nomás a quién le mandó. No, ahora sí le dije: Juanita, mire, gracias a Dios por estas evidencias de amor, pero jamás nunca le vuelva a pedir a Dios una señal de que lo ama, porque Dios dice en su palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. La prueba máxima del amor de Dios no es el abrazo que un hermano te pueda dar, ni la ofrenda que alguien te haga llegar a tus manos. La prueba máxima del amor de Dios es lo que nuestro precioso Salvador estuvo dispuesto a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Alguien sospecha que Dios lo ama?
alguien sospecha que Dios te ama de tal manera que fue capaz de entregar a su propio Hijo para redimirte, para recuperarte. Entonces dice el apóstol, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amada, amado, no dudes del amor de Dios, por favor. Dale gracias a Dios en toda circunstancia, en toda situación. Agradécele a Dios por lo que entiendes y por lo que no entiendes. Hemos pasado, sobre todo en los últimos años, hemos pasado por situaciones que nos han sacudido, que nos han simbrado en nuestro ánimo, y que de pronto yo me pregunto, ¿cómo puede esto traerme algo bueno? Pero he decidido confiar y le creo a Dios que Él, como dice su palabra, Él puede cambiar las cosas para bien, aunque alguien las haya tornado para mal. Dios es poderoso para hacerlo, pero necesitamos llegar a ese punto donde agradezcamos a Dios por todo. Amada, amado, dale gracias a Dios por todo. Sé una persona agradecida, porque esta es la segunda evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Me permites decirlo así? Una persona llena del Espíritu Santo es una persona eternamente agradecida. Gracias a Dios por lo que nos dio, gracias a Dios por lo que no nos dio, gracias a Dios por lo que nos quitó. ¿Alguien dice amén? Conocimos a Héctor Constanza, mi Mari y yo, predicador guatemalteco, muy peculiar, muy particular su manera de ser, y nos platicó que un día fue a predicar a cierto lugar al sur de la República Mexicana y le dieron una ofrenda, pero eran puras monedas, montón de monedas, y dice que le quedó la maleta tan pesada que oró y dijo: Señor, ayúdame, Padre, aligérame la maleta, Señor, aligérame la maleta, y se quedó dormido en la central de autobuses. Y cuando despertó no estaba la maleta. Y Héctor dice que volvió y dijo: gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor. Estaba demasiado pesada la maleta. Venga, ¿cuántos, si les desaparece la maleta, hubieran dicho: gracias, Señor, por haber respondido a mi oración? ¿Cuántos se habrían enojado? Amada, amado, da gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Primera evidencia, un canto nuevo. Segunda evidencia, gratitud, gratitud permanente. Quien de verdad procura conocer a Dios y crecer en el conocimiento de Dios, se va a convertir en una persona agradecida. Y número 3, la tercera, el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Regáleme su atención. Una persona que realmente está procurando ser lleno del Espíritu Santo entiende cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. En el reino de Dios necesitamos entender que Dios nos ha delegado diferentes funciones. Diga conmigo: diferentes funciones. Ayúdeme, por favor, voltee con personas allá a su alrededor y dígale: ¿no te dio a ti la misma función que a mí? Otro dígale: ni a ti la misma que a mí, etcétera, etcétera. Somos parte del cuerpo de Cristo. Una necesidad que todos los creyentes tenemos es la de aprender a funcionar como cuerpo de Cristo. Y generalmente hay una expresión bíblica, se refiere a cuando se toma la mesa del Señor indignamente. Dice que se come y bebe juicio por no discernir el cuerpo de Cristo. Y esta expresión de discernir el cuerpo de Cristo hace referencia precisamente a la importancia que tiene el entender que somos parte de un cuerpo y que todo lo que hacemos, escúcheme, todo lo que hacemos afecta para bien o para mal el funcionamiento del cuerpo. Generalmente, cuando alguien hace algo que me afecta, es cuando yo me quejo de que el cuerpo no funciona bien. Pero cuando yo hago algo que afecta al cuerpo, ni cuenta me doy. Y esto muchas veces genera situaciones que nos van
metiendo en una dinámica donde no podemos hacer que funcione bien el cuerpo de Cristo. Como resultado del trato de Dios con nosotros, si realmente yo estoy queriendo caminar en el conocimiento de la voluntad de Dios, si yo realmente estoy interesado en que el Espíritu de Dios llene mi vida, entonces lo primero que va a suceder es que yo tengo una nueva canción. Lo segundo que va a suceder es que yo voy a tener un estilo de vida de gratitud. Pero lo tercero es que voy a facilitar el funcionamiento de lo que otros están haciendo en el cuerpo de Cristo, no nada más lo mío, sino lo que funciona para que el cuerpo de Cristo avance. Y dentro de esto, familia, es necesario que aprendamos a reconocer la autoridad que Dios le ha dado a las diferentes personas que funcionan dentro del cuerpo de Cristo. Porque cuando Pablo dice sométanse unos a otros en el temor de Dios, lo que está diciendo es que la sujeción, el saber reconocer la función que otra persona realiza, es clave para que haya evidencia de la llenura del Espíritu Santo, pero sobre todo para que la iglesia de Cristo funcione como la iglesia de Cristo. No, voy a ilustrarlo conmigo, pero regálenme su atención porque voy a decir unas cosillas peligrosas si se malinterpretan. Ustedes me reconocen como pastor de esta congregación. Yo lo valoro y lo agradezco. Nunca he sido una persona exigente. Me tienes que decir pastor, me tienes que decir esto, me tienes que decir. No, tengo muchas anécdotas que platicarles. Hace muchos años una persona me dijo: ¿cómo quieres que te diga? ¿Quieres que te diga Ramiro o quieres que te diga pastor? Y mi respuesta fue: dime qué quieres de mí. ¿Quieres mi amistad? Soy Ramiro, no tengo ningún problema. Si alguien de ustedes me dice: Ramiro, ¿cómo estás? No tengo ningún problema. Pero si me dices pastor, eso es un reconocimiento de algo que Dios me ha dado a mí, pero que yo no estoy exigiendo, que yo no estoy reclamando en ninguna manera. Mi forma de pensar es que el reconocimiento a una autoridad jamás se debe exigir. Este se debe construir, este se debe ganar, por decirlo de alguna manera. Y cuando tenemos clara esa diferencia, sobre todo los que ejercemos algo en esta casa, lo digo con toda claridad, nunca se ha practicado aquello de que me tienes que decir de esta manera o me tienes que decir de esta otra. Pero en la medida que lo entiendes y lo practicas, facilitas el desarrollo de lo que estamos haciendo. A ver, no soy más importante ni más valioso que ninguno de ustedes. ¿Escucharon lo que dije? Lo voy a repetir. Yo, Ramiro Alvidres, yo como pastor de esta casa, yo no soy más importante ni más valioso que ninguno de ustedes. Ah, no. Y luego, pastor, no. Se supone que soy más responsable que tú. Que mi nivel de responsabilidad debe ser mayor que el tuyo. Porque si no lo es, entonces estamos en un problema. No sé si lo captan. Porque si no hay ese nivel de responsabilidad por parte mía y ese nivel de reconocimiento por parte de ustedes como congregación, entonces se entorpecen las cosas y esto ya no es el reino de Dios. Este es el club y cada quien haciendo lo que quiere. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los jueces. ¿Sí saben que existe un libro así, que se llama así? ¿Sí saben eso? Sí. ¿Lo han leído? Algunos sí. ¿Cuántos no lo han leído? Miren qué mal consejo les voy a dar. ¿Se quieren ahorrar la lectura de ese libro y saber de qué se trata? Vayan al último versículo. Vamos. Busquen el libro de los jueces. Está en el Antiguo Testamento, por cierto. Busquen el libro de los jueces. Vayan al último capítulo del libro de los jueces. Que es el capítulo 21. Y vayan al verso 25. Me van a agradecer, van a decir: hombre, pastor, gracias, que cómo me echó la mano. Ya
ya no tengo que leer este libro. ¿Quieren saber de qué se trata? Lean el versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De eso se trata el libro. Yo pensé que me iban a dar gracias, les acabo de enseñar que den gracias por todo y ande, no, qué bueno, ya no tengo que leer ese libro, ya sé de qué se trata. ¿De qué se trata el libro? Aquí hay un principio, aprenda este principio. Cuando no hay reconocimiento a una autoridad, impera el desorden. Hijos que no respetan la autoridad de sus padres es un hogar desordenado, es un lugar de caos. Empleados que no respetan a su empleador, a su patrón, es un lugar terrible para trabajar. Congregaciones donde no hay respeto a los ministerios que Dios ha establecido, no que se exija, no que se esté pidiendo que se haga, sino un reconocimiento a quienes Dios ha establecido como encargados, como responsables de algo. Una congregación así es un caos. Y esto es lo que estaba sucediendo en aquella época en la nación de Israel. Cuando no hay rey, cuando no se reconoce una autoridad, impera el desorden, impera todo lo que no debería de ser, todo lo que no debe estar. Y entonces, familia, cuidado, permítanme decir, hoy me atrevo un poquito, al final ya de mi mensaje, ya estoy terminando, no se preocupen, pero me atrevo a decir, si aprendemos a respetar las líneas de autoridad, y no estoy diciendo si aprenden, estoy diciendo si aprendemos. ¿Me explico? Porque no es un asunto de exigirlo o de yo pedirles que lo hagan, sino un asunto de un reconocimiento tácito, un reconocimiento hacia la dignidad o la comisión o la función que Dios le da a cada una de las personas en el cuerpo. Cuando entendemos eso, cuando nos sujetamos unos a otros, no por causa de que yo sea más importante ni más valioso que tú, ni tú más importante ni más valioso que yo, sino que por amor a la obra de Dios y sobre todo por la preciosa obra que el Espíritu Santo está haciendo al llenarnos, nosotros nos respetamos mutuamente y en ese respeto fomentamos que se cumplan las funciones del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Miren qué interesante declaración, Hebreos 13:17. Una declaración peligrosa que la haga un pastor, pero quiero enseñarles este principio. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, atención, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque cuando lo hacen quejándose, esto no les es provechoso. Qué bonito silencio. Quiero pensar que están pensando, pero no en qué van a comer ahorita, sino qué interesante. ¿Por qué el autor de la carta a los Hebreos hace este comentario? ¿Porque quiere fomentar la élite eclesiástica? No, porque obedecer a quien corresponde obedecer habla de ese sometimiento que Pablo está mencionando en Efesios 5. Cuando hay esa capacidad de someternos a autoridades o a quienes representan autoridad, eso facilita la función del cuerpo y funcionamos mejor como iglesia y le damos gloria al Señor. ¿Y saben qué? Evidenciamos que estamos llenos del Espíritu Santo. Someternos a quien debemos hacerlo. Hijo, no es someterte a tu papá porque tu papá es buena onda. Es someterte a tu papá porque Dios te dice que te sometas. Mujer, creyeron que no lo diría, ¿verdad? Mujer, es someterte al liderazgo de tu marido, pero no porque tu marido es bien bueno, sino por causa de lo que Dios dice en su palabra. Porque someternos unos a otros es evidencia de la llenura del Espíritu Santo.
y hacemos que funcione bien el cuerpo. Alguien diga amén. Perdí a todos los que se estaban riendo hace rato con mis chistes. Ahora ya me dejaron solo, ahora ya están así como, ¿qué está queriendo decir, pastor? ¿La trae conmigo o qué? ¿Lo está diciendo por mí? No, lo estoy diciendo para nosotros. No es por alguien, es para todos nosotros. Si yo aprendo a reconocer autoridad sobre mí, si tú aprendes a reconocer autoridad sobre ti en el hogar, en el trabajo, donde sea, esto facilita que las cosas puedan avanzar y podamos funcionar como cuerpo de Cristo. Alguien ayúdeme, por favor, ya estamos en la recta final. Diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Hace ratito le dijo a alguien, ¿verdad? No te dio a ti la misma función que a mí. Vuelva, dígale, no te dio la misma función. Son funciones diferentes. Ahora, míreme para acá y voltee y dígale, pero por causa de Cristo, míreme, dígale, me someto a lo que Él haya establecido para que podamos funcionar como el reino de Dios en la tierra, como la iglesia de Cristo en este ámbito, en esta área geográfica. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu Santo? Número 1, tienes un canto nuevo. Número 2, tienes una actitud de gratitud permanente. Y número 3, me someto a quien deba hacerlo para que funcione el cuerpo de Cristo. Piensen por un momento, ya nos vamos, pero piensen por un momento. Imagínense una congregación que funciona con pura gente así. Wow. ¿Saben qué? Vamos a terminar porque voy a ir a buscar esa iglesia. Me quiero hacer miembro de esa congregación. ¿Cómo ven? ¿Salimos a buscarla? ¿O la construimos? ¿Dicen amén a esto? ¿Construimos esa casa para el Señor? ¿Edificamos esa casa para Dios? Amén. Amén. Padre bueno, gracias por la bendición de poder compartir estas ideas. Padre bueno, gracias por esta gente preciosa que me acaba de ayudar a terminar de la mejor manera posible este pensamiento. Señor, queremos edificar algo que perdure y no algo que simplemente se parezca a lo que tú querías. Como hemos dicho, Señor, estamos queriendo construir un edificio, no un adefesio. Estamos queriendo construir, Señor precioso, el reino en la tierra. Y Señor, nos enfrentamos a tantas cosas alrededor nuestro. Nos vamos a enfrentar ahora a los cambios que puedan venir con los nuevos resultados de las elecciones. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Pero Señor, qué maravilla es que podamos enfrentarnos a todo eso llenos del Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios. Oren conmigo, familia, oren conmigo. Digan, precioso Espíritu de Dios, lléname. Quiero ser lleno de ti. Renueva mi canto. Enséñame la gratitud y ayúdame a someterme a quien es debido, para que estas 3 evidencias estén presentes en mí y yo sea una piedra viva en el edificio que el Señor Jesucristo está construyendo. Ayúdame, Señor. Yo quiero formar parte de esa casa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora ayúdame, ¿puedes orar por alguien que tienes ahí cerca? Señor, gracias por esta piedra que estoy tocando. Vamos, dígalo así. Gracias, Señor, por esta roca viva, por esta piedra preciosa. Una piedra viva, dice tu palabra. Una piedra viva que tú has
preparado, que tú estás trabajando, que tú estás puliendo y que forma parte, Señor precioso, de lo que tú estás haciendo en estas generaciones. Padre, gracias por la vida de mi hermana, gracias por la vida de mi hermano. Gracias, Señor precioso, por lo que estás haciendo en ella, en él. Gracias por lo que te has propuesto hacer, Señor, en estos tiempos, en estas generaciones. Ayúdanos, Señor. Yo oro, vamos, acompáñeme, diga: yo oro, Señor, que mi hermana, mi hermano tenga ese canto nuevo bien afinado. Que mi hermana, mi hermano se llene de gratitud todos los días de su vida. Y que mi hermana y mi hermano y yo podamos funcionar en una sujeción correcta, en una armonía que nos permita, Señor, dar evidencia de que no somos una religión, sino la familia de Dios en la tierra, la iglesia de Cristo en la tierra. Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo.